Les saludamos una vez más, estamos en su programa Un Instante con las Sagradas Escrituras y me encuentro una vez más acompañando a mi hermano Andrés. ¿Cómo está, hermano Andrés? Muy bien, Pablito, muchas gracias, muy contento de estar una vez más, como decías tú, avanzando en este Evangelio, capítulo 23, saludando también a nuestro pastor Carlos Flores, que está en este momento en Antofagasta. En Antofagasta, bueno, y vamos avanzando ya a paso agigantado, acercándonos a la última parte, ¿cierto? Al epílogo del relato de Mateo sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces vamos a leer en el día de hoy los versículos 34 al 36 del capítulo 23 de Mateo. Mateo capítulo 23, versículo 34 al 36 dice así: Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Bueno, estos versículos son bastante terribles, digamos, en el sentido que lo que veíamos la semana pasada es una maldición, particularmente para los escribas y fariseos, pero en general también para la nación de Israel. Ahora, lo primero que leíste tú, Pablito, que dice por tanto, esa palabra por tanto es un conector, y que en el fondo lo que está diciendo es debido a lo anterior o por todo lo anterior, ¿cierto? Así que vamos a repasar un poquitito nomás algunos versículos desde el versículo 29 al versículo 33 para recordar un poco a qué se refiere este por tanto que dice ahí. Ok, desde el versículo 29 hasta el 33 entonces, dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Correcto, entonces ese es son los versículos inmediatamente previos a lo que estamos leyendo ahora. Y veíamos nosotros que realmente absolutamente confrontacional como Jesucristo les habla a los escribas y fariseos. Recordemos un poco que este es el día miércoles de la última semana terrenal de Jesús. Y en este día, luego de hacer una serie de advertencias a sus discípulos, a la gente que estaba ahí llenando, atestando el templo, Jesús se da vuelta, por así decir, y confronta directamente a los escribas, a los fariseos que estaban ahí, a los discípulos de ellos, ¿cierto? Y les dirige esta palabra. Y bueno, partiendo un poco con lo que mencionabas tú, versículo 29, ¿cierto? Habla de que los escribas y fariseos de aquella época daban mucho de su tiempo, por así decir, se dedicaban en gran parte en edificar estos sepulcros que fueran muy hermosos, muy bonitos, de los justos, dice ahí, en el fondo aquellos que eran hijos de Dios, aquellos profetas que hubo en la antigüedad, aquellos que transmitían la palabra de Dios. Ellos hermoseaban, por así decir, los sepulcros en los tiempos de Jesús. Sin embargo, sus padres, quienes fueron los que asesinaron a todos los profetas que había mandado Dios, fueron quienes los mataron. Y ellos se jactaban diciendo: pucha, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices, dice ahí, ¿cierto?, de la sangre de ellos. Pero Jesús les dice otra cosa, le está diciendo: bueno, pero ustedes dan testimonio contra ustedes mismos, porque ustedes están matando no solamente los profetas, no solamente algún enviado, algún mensajero de Dios, están matando al Hijo de Dios, al Hijo unigénito, y quien es Dios mismo también.
Entonces, ustedes dan testimonio. Y el versículo 32, que veíamos nosotros que realmente es terrible, porque dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y un poco hay que ver a qué se refiere eso. Claro, lo que le está diciendo es básicamente, ustedes, al igual que sus padres, van a hacer lo mismo. Y como también lo viene diciendo, lo que es aún peor. Porque ellos finalmente iban a terminar entregando al Mesías, a aquel que ellos, la nación entera de Israel, esperaba. Lo iban a entregar a los romanos para que en su lugar lo matara. Entonces realmente lo que el Señor Jesús le está diciendo en este momento es una provocación súper grande, y que posteriormente le va a terminar con la última frase del versículo 33. Pero en realidad esta imagen que utiliza el Señor, dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, tiene hartas semejanzas a otras partes en las que la Escritura nos habla de llenar medidas, ¿cierto? Sí, de llenar. Bueno, en el caso del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esto de llenar la medida se asocia muchas veces con llenar lo que se llama la copa, llenar una copa hasta el tope. Y esa copa se refiere a que se llena con la ira santa de Dios, se llena con juicio y se llena de pecados también. Entonces, en el fondo, aquí Jesús está dando una instrucción, o sea, no está preguntando, no está pidiendo un favor, no, le está dando un imperativo en realidad. Es un imperativo, es decir, llenen esa copa, en el fondo, llenen esa copa de pecado, porque eso es lo que ellos iban a hacer, lo cual acarrea una copa llena de juicio de parte de Dios y una copa llena de ira, que ellos van a tener que tomar y beber de ella, en el fondo, o sea, aceptar las consecuencias de sus actos. Es un poco semejante, no sé si podrías leer tú, Pablo, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 27. Juan, capítulo 13, versículo 27. Dice así: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sí, eso se refiere un poco a el entorno, digamos, de la última cena. Sí, la última cena, y en particular se lo está diciendo a Judas, cuando de alguna manera lo autoriza a que se vaya a presentar a los fariseos, ¿cierto? A los principales de la sinagoga, y para ponerse de acuerdo y entregarlo finalmente. Así es. Entonces, no es que Jesús esté feliz de que Judas lo vaya a traicionar, pero en el fondo es como decir, bueno, si vas a pecar, bueno, hazlo ya, por así decir. Hazlo de una vez. Y eso es semejante un poco a lo que estamos leyendo nosotros en el versículo 32, cuando le dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Es decir, lo que ustedes van a hacer, háganlo ahora. Y también se cumple lo que el mismo Señor Jesús dijo, que nadie tomaba su vida, sino que en realidad Él la entregaba. Y aquí de alguna manera con estas frases, ya sea en Juan 13, ¿cierto? Como acá en Mateo, está diciendo ya, el momento ahora hágalo, dando a entender de que Él estaba en completo control de la situación. No era algo que a Él lo pillaba o lo encontraba por sorpresa, sino que realmente este era el momento crucial en el cual cada una de estas cosas se iban a empezar a desarrollar. Así es, y llenad la copa a la medida de vuestros padres, se refiere a que vuestros padres, es decir, la nación de Israel, históricamente ha estado llenando esta copa de ira, de pecado, hasta el tope, digamos. Entonces, bueno, mantengan la tradición, por así decir. Sean fieles a lo que hacen y a lo que han hecho vuestros padres y llenen esa copa de sus pecados, Y ese pecado principalmente ha sido el rechazo de todos los enviados por Dios, todos los profetas, todos los mensajeros, y en este caso llenarla hasta el tope, ¿cierto? Rechazando a su propio hijo, al propio Hijo de Dios. Bueno, y también eso nos, digamos, a partir de todo eso que estamos leyendo nosotros, llegamos al versículo 33, donde Jesús habla de ellos y les dice que son serpientes, ¿cierto? Que también eran como animales totalmente mal visto, partiendo por Génesis, que dice que Satanás
tiene o tiene forma de serpiente, una serpiente, la serpiente antigua, dice. Generación de víboras. Las víboras, a diferencia de las serpientes, es una palabra que se utiliza cuando tienen veneno, es decir, son ponzoñosas, envenenan a la gente, dañan literalmente a la gente. Y les pregunta: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y la respuesta es que no van a escapar de la condenación. Y es terrible del infierno. por lo demás. Es terrible poder pensar que el Señor Jesucristo profiera este tipo de maldiciones directamente a la cara de estas personas, sabiendo que lamentablemente para ellos esto se cumplió. Entonces, en base a eso, dice: por tanto, debido a que ustedes han rechazado a todos los profetas, debido a que ustedes han rechazado a su Hijo, han rechazado la palabra de Dios del Antiguo Testamento y la revelación que estaba entregando Jesús, persiguieron a todos los profetas, asesinaron a los profetas en condiciones muy crueles y terribles. En base a todo lo anterior, ¿cierto? Y esto es algo increíble, porque dice: yo os envío. Y uno imagina que Jesús va a decir: yo os envío fuego del cielo para consumirlo, yo os envío pestes terribles, yo os envío muerte. No, Jesús dice: yo os envío yo os envío profetas, sabios y escribas. Y es algo totalmente impredecible. Uno esperaría que... Y eso es otra cosa. En primer lugar, Jesús, una vez más vemos acá la deidad de Jesús. Él no dice: el Padre va a enviar o Dios va a enviar. No, él dice: yo os envío. O sea, ¿qué tipo de ángel va a tomar la autoridad para decir: yo voy a enviar profetas, sabios y escribas? Claro, nadie puede hacer eso sino solamente Dios. Así es. Entonces, yo os envío, dice, son tres tipos de personas. Uno son profetas, que en el fondo se refiere a predicadores, personas que van a leer, van a predicar, van a hablar, van a decir a viva voz, por así decir, la Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios. Por otro lado, va a enviar a sabios, que son personas maestros, personas que se manejan en la palabra de Dios, que tienen la capacidad de enseñar a otra persona de qué se refiere, de qué está hablando. Y en tercer lugar, escribas o escritores, personas que van a transmitir la palabra de Dios haciendo copias de esta a lo largo de... Así es. Ahora, la pregunta que surge de esto es: ¿cuál es el motivo por el cual el Señor Jesucristo le está diciendo que le va a mandar a estas personas? ¿Acaso le está dando una nueva oportunidad para que se arrepientan en realidad? Eso es lo que uno, si no dijera nada la Biblia, uno por naturaleza y muchas veces dejándose llevar un poco con el pensamiento mundano, diría: no, pero si Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordia, lo cual es verdad, pero la verdad es que Jesús aquí explica por qué va a enviar a estos profetas, sabios y escribas. ¿Qué dice Pablo? Versículo 35 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Esto sí que es terrible. Es que eso es increíble. O sea, cada vez, cada frase, cada expresión del Señor va produciendo mayor peso de condenación sobre cada una de las personas que están oyendo esto. En particular, a quien le estaba hablando precisamente, que eran los fariseos y los escribas. Entonces, es terrible. Él está diciendo que va a mandar a estas personas para que venga sobre ellos todo el castigo por la sangre. No tan solo de los profetas que mataron sus padres, sino en realidad desde el justo Abel. O sea, Abel... Caín y Abel. Caín y Abel. El Génesis capítulo 4. Claro, increíble. Hasta Zacarías. Ahora hay que entender eso. Claro. El caso de Zacarías es un caso especial, porque este caso en particular aparece descrito en Segunda de Crónicas. Ahora, lo que el Señor Jesucristo está haciendo acá es un orden. Lo está diciendo en orden desde Abel, que aparece en Génesis, hasta Zacarías, hijo de Berequías, que aparece en Segunda de Crónicas. Ahora, ¿Jesús se equivocó? No, lo que pasa es que para la Tanaj, o sea, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, el orden de los libros es totalmente distinto, o sea, no totalmente, sino que en algunas partes es distinto al que nosotros poseemos. Por ejemplo, nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Del Antiguo Testamento, perdón.
sería Malaquías, ¿cierto? Pero en el caso de la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento hebreo, el último libro es Segunda de Crónicas. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá es que la sangre de todos los justos, desde el Génesis hasta el último libro, para los judíos, de la Tanaj, del Antiguo Testamento, iba a recaer sobre ellos. Así es. En el fondo, es para que tengan aún mayor condenación. Es terrible, porque en el fondo, por eso, vuelvo a insistir, digamos, algo que también comentamos la semana pasada, que uno encuentra escrito en Proverbios, ¿cierto? Que sea vuestras palabras, ¿cierto? Dichas con dulzura, con sabiduría, con amor, por así decir. Pero vemos a lo largo de todo el versículo del capítulo 23 palabras muy duras de Jesús. Y así, en el fondo, así como hay un tiempo de enseñar, de hacer cariño, de proteger, de cuidar, también hay un tiempo para confrontar y ser duro, sin pecar, digamos. Sí. ¿Ah? Lo que pasa es que también debemos entender que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura para conocer a Dios, nosotros nos vamos a encontrar con todo lo que nuestro mismo Dios se da, de la misma forma en la cual Él se da a conocer, en la cual nosotros debemos conocerle. Vemos que Dios es amor, ¿cierto? Y ahí es donde muchas personas se han quedado en el amor de Dios, lo cual está súper bien. Se quedan pegados. Claro. El tema es que muchas veces el enfocarse tanto en el amor de Dios lleva a pasar totalmente por alto la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos ser sumamente equilibrados en poder conocer a nuestro Dios. Dios es amor, pero Dios a la vez es justicia y santidad. Entonces aquí lo que estamos viendo no es que Dios le faltó amor. No, en realidad Él simplemente está aplicando su justicia a estas personas. Lo que es justo recibir por causa de cada una de las cosas que ellos hicieron y están haciendo en ese entonces, es que ellos van a ser castigados. Sí, fíjate que hace mención, desde la sangre de Abel el justo. Vamos entonces, por favor, a Génesis capítulo 4, versículos 8 al 12. Génesis capítulo 4, versículos 8 al 12, que nos relata un poco lo que ocurrió con Caín y Abel. Dice así: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, y que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Sí, entonces ahí estamos leyendo un poco qué es la misma expresión que está diciendo Jesús del tema de la sangre que clama. En el caso de lo que estamos leyendo nosotros, ¿cierto? Dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Y en el caso de lo que estamos leyendo, Génesis capítulo 4, ¿cierto? Dice, capítulo 4, versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, la Biblia es bien clara en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento que la sangre clama, la sangre de un justo derramada, es decir, asesinado, clama por justicia a Dios y Dios le escucha. Que es el mismo escenario que vemos en Apocalipsis 5, ¿cierto? Cuando están los santos bajo el trono de Dios y le dicen a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, tendrás paciencia y no derramarás tu ira sobre la tierra? Y surge ahí también, este concepto de las copas. Salen las copas de ira, ¿cierto? Pero en el fondo el tema de la copa, para el auditor es bueno que sepan, digamos, esta copa de ira, esta copa de pecado, esta copa de juicio, digamos, también está asociado a la misericordia de Dios. Porque gracias al Señor es una copa, es decir, tiene que llenarse. Claro, hay una medida. Hay un límite, digamos, tiene que llenarse con estos pecados. Y cuando llega a ese tope, a ese límite, ahí la ira de Dios es vertida sobre quien corresponda, digamos. Pero gracias al Señor por esa misericordia. Nosotros lo vimos cuando hablábamos sobre la nación de Israel,
que estuvo estos 40 años en el desierto, ¿cierto? Y que entra a la tierra prometida y Dios le dice, cuando ya los canaanitas habían ya llegado hasta el colmo. Claro, la maldad de ellos había llegado hasta el colmo, ya había llegado hasta el tope. Es decir, Dios los aguantó por muchos años, pero ya su maldad había llegado hasta un tope y Dios ahí hace un juicio. El Señor tiene misericordia, pero la justicia llega. Claro. La justicia llega sí o sí, no hay duda. También, por ejemplo, es importante destacar lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo, que iba a mandar a estos profetas, sabios y escribas, y hace una diferencia respecto a cuál iban a ser lo que le iba a pasar a estas personas. Porque dice, para que los persigan, los azoten, los crucifiquen y los maten. Entonces, ¿quiénes lo iban a perseguir, azotar, crucificar y matar? Bueno, eso era la nación de Israel en general, y los escribas y fariseos. Y la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos habla de justamente que todo eso se cumplió en el caso del apóstol Pablo, ¿cierto? Él primero persiguió, pedía órdenes, decía cartas para poder perseguir a los cristianos, a los primeros cristianos. Luego se convirtió. Él estaba en una nación, en una ciudad que se llamaba... Entre Listra e Iconio estaba cuando fue lapidado y quedó ahí medio muerto. No, cuando se convirtió Pablo. Fue en camino a Damasco. Camino a Damasco. Sí. Y luego en Damasco. En Damasco fue bautizado. Por Ananías. Ananías, exactamente. Pero de ahí en adelante, desde Damasco en adelante, por así decir, comenzó la persecución a Pablo. El perseguidor comenzó a ser perseguido. Bueno, y esa es una de las cosas que a nosotros también nos da la certeza de que la Biblia es verdad. Es decir, ¿quién puede decir eso? ¿Quién puede relatar que primero era perseguidor, tenía todo el poder, conseguía las cartas, podía matar a los cristianos, y él termina siendo el más fuerte embajador, el más grande embajador del cristianismo en los primeros años de la iglesia? Así es. Increíble. Bueno, en el caso de Pablo, él fue un perseguidor y fue perseguido así como muchos otros hermanos en Cristo. Casos de azotes, Pablo mismo dice que él fue... Sí, recibió me parece que menciona hasta la cantidad de azotes que recibió. Sí, pero múltiples. Sí, Muchas veces. Yo me acuerdo que lo azotaban un cierto número de veces, creo que eran 40. Sí, menos uno, algo así. 40 menos sí, uno, una cosa así. Porque como la ley era 40 azotes, según la tradición en realidad, no era la ley, en la tradición eran 40 azotes, no querían pasarse, entonces por si acaso azotaban 39. Sí. Crucificados, ¿cierto? Dice que los crucifiquen, y eso está asociado necesariamente al Imperio Romano, a la cultura romana, como ellos castigaban a aquellos que transgredían su ley. Eran crucificados, y por otro lado los maten, porque ahí hay una diferencia. Uno dice, bueno, pero claro, que los crucifiquen y los maten es lo mismo. No es lo mismo, porque hay un tema ahí. Puede ser matado bajo el Imperio Romano, o con la venia del Imperio Romano, o bien por su propia cuenta. Claro. Y en el caso de los judíos, como sale en la escritura, ellos tenían la costumbre de ejecutar justicia por medio de la lapidación, como en el caso de Esteban. Entonces probablemente cuando está hablando de los mates dentro del segmento judío iba a ser por medio de lapidación. Bueno, ese primer mártir, Esteban, fue lapidado frente al apóstol Pablo, sí, cuando él perseguía a los cristianos. Él consentía en su muerte. Consentía en su muerte. La ropa de Esteban la colocaron a sus pies, dice. Claro. En una forma de consentir la muerte. Claro. Es interesante ir un poco más allá y meditar en eso. O sea, ¿cómo debe haber sido para Pablo, ya luego de haber conocido al Señor? Recordar que él fue una de las personas que estuvo a favor de la muerte de Esteban. Esteban era una persona sumamente prominente dentro de la iglesia primitiva. De hecho, la predicación el speech que él se manda en el capítulo 6 del libro, lo he hecho, tiene un conocimiento, tiene una profundidad maravillosa. O sea, ahí obviamente está la soberanía de Dios, pero increíblemente Esteban, ¿qué hubiese sido de Esteban si Dios hubiese permitido que Esteban continuara predicando el evangelio? O sea, un gran expositor. Pero la soberanía de Dios no era que Esteban continuara, sino que aquel joven que estaba asintiendo la muerte de él finalmente se convirtiera en el gran apóstol Pablo. Así es. Así que bueno, eso queda bastante claro. Entonces el Señor manda a estos profetas, sabios, escribas,
para sufrir todo tipo de muertes, sufrimiento, castigo, persecución horripilante. Pero aquí lo que dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Es decir, todo esto es principalmente, quizás no solamente, pero principalmente para que sobre estos, ustedes, escribas y fariseos, caiga toda la justicia y todo el castigo que corresponda. No solo el castigo que ustedes tienen acumulado hasta ahora, sino que para que realmente llegue y caiga sobre vuestras cabezas, pero ya... Claro, y lo que es peor, porque finalmente la sangre también, y el mismo Caifás lo dice, su sangre sea sobre nosotros, refiriéndose al Mesías. O sea, no fue tan solo la sangre de Abel hasta Zacarías, sino que también la sangre del mismo Mesías. Ellos fueron responsables. Bien, ya vamos a dar nuestro primer corte musical y ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Retomando un poco lo que vimos en el segmento anterior, ¿cierto, Pablo? Estábamos viendo que Jesús habla de esta sangre que va a recaer sobre ustedes, toda esta sangre de justos derramados sobre la tierra, va a recaer sobre ustedes, sobre vuestras cabezas, a veces aparecen en otras partes de la Biblia. Y es este concepto de que cada vez que una persona peca o lo hace, y lo hace particularmente, lo hace deliberadamente, obviamente sabiendo que peca, va a haber un castigo. Pero este castigo no es un castigo que se va acumulando, es algo acumulativo. Y eso queda bastante claro. Veamos el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 20. Desde el verso 17 al 20 de Romanos 12 dice: No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ya, entonces ahí hay varios versículos ahí, pero y varios temas, digamos. Claro. El primero es un poco lo que habías mencionado tú sobre la ira de Dios, que Dios no es solamente paz y amor, también es justicia, ira también, ¿cierto? Y a tal nivel, digamos, que en el caso del Antiguo Testamento y Nuevo, los creyentes, los hijos de Dios, somos llamados a no tomar la justicia en nuestras propias manos, no vengarnos. Eso famoso dicho que la venganza... no es buena, mata el alma y la envenena. Exactamente. En el caso de la Biblia no sale eso, no dice eso, sino que dice: ustedes no se vengan. ¿Por qué? Porque quien se venga es Dios. Sí. Eso también es terrible, digamos. Sí. Ahora también muchas veces he escuchado al pastor Carlos decir de que hay algunos, entre comillas, cristianos que andan por ahí diciendo: que yo no voy a vengar, pero que el Señor, la ira del Señor se caiga sobre ti. Yo recuerdo una historia de un amigo que me contaba que su abuelita, cuando le hacían algo, ella se vengaba, po. Y su abuelita era evangélica. Entonces él, cuando ya empezó a crecer, ella, no sé, no es que se vengara y hiciera cosas tan malas, pero realmente tomaba acciones al respecto. Ahora, cuando él empezó a crecer, él se dio cuenta, leyendo la escritura, se dio cuenta de que estaba mal lo que ella decía. Entonces, una vez, en cariño, le fue a decir a su abuelita: oye, abuelita, ¿usted por qué hace estas cosas si en realidad la Biblia dice que usted no debe vengarse? ¿Cómo que no, mijito? Le dice: mire, la Biblia dice: mía es la venganza, así que es mía. Así que ella malentendía el versículo. Se empoderaba de la venganza. Claro, pero no, es del Señor. Mía es la venganza, dice Jehová. Eso es lo que dice el pasaje. Yo pagaré, dice. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, como dice el versículo que acabas de leer tú, Pablo, el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros no debemos vengarnos. En lo que dependa de nosotros tenemos que estar bien con todos. No debemos estar enojados, peleados, rencorosos. No, nosotros bien. Si la otra persona está enojada conmigo, bueno, y yo no puedo hacer nada al respecto, claro, será, digamos. Y por lo mismo no debo tomar venganza. ¿Por qué? Porque la venganza es del Señor. Él se va a vengar. Y se va a vengar cuando corresponda. Él sabe cómo, cuándo, dónde, en qué lugar, etc. Y
Y finalmente el versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Ah? Sí, o sea, no tan solo no hagas nada, sino que toma tú una actitud proactiva para con la persona que te está haciendo daño. Entonces, por eso el versículo como comienza, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nos está diciendo no tan solo una actitud pasiva de aguantar, sino que en realidad hacer lo bueno para las personas que nos desean. Proactivo, pero en el buen sentido, digamos. Y cuando dice, así que si tu enemigo, o sea, no es que yo tenga enemigo en el sentido de que yo odio a tal o cual persona. No, esa persona se ha declarado enemigo conmigo, digamos. De mi parte no debe ser para un cristiano. Pero si la otra persona es y dice ser mi enemigo y habla mal de mí y desea el mal para mí, qué sé yo, y me falta el respeto en público, etcétera, digamos, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si yo veo que esa persona está pasando por un momento difícil, particularmente si tiene hambre, si tiene sed, tengo que ayudar a esa persona. Tengo que ayudar a esa persona. Porque ahí lo que dice, dale de comer. No trata, piensa, quizás. No, es imperativo, digamos. Ahora, lo importante también es no hacer esto para lo que dice después de la coma. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Que nuestra intención no sea hacer esto de darle, de proveerle, con el propósito de que Dios derrame una ira mayor sobre él, sino que en realidad sea porque como nosotros hemos sido perdonados ante nuestro Dios, nosotros también tengamos esa actitud de perdonar que nos demanda nuestro Señor Jesucristo para con las personas que nos ofenden. Yo siempre tuve dudas de ese versículo, que era ascuas. Porque hay distintas acepciones a esa palabra. Entonces estuve buscando y claro, pues es un pedazo de materia sólida y combustible, candente por la acción del fuego. Es decir, a eso se refiere ascuas. Puede ser madera, puede ser cualquier material, pero sólido y que sea combustible. Y lo que dice la palabra, digamos, es que nosotros, al hacer el bien a aquel que nos tiene a nosotros por enemigo, ascuas de fuego yo estoy amontonando sobre su cabeza. Una vez más, la figura del fuego relacionada con el juicio y la ira de Dios. Así es, amontonada sobre su cabeza. Una vez más, el tema de la acumulación. Se van amontonando cada vez que una persona se declara enemigo mío y yo le ayudo. Ascuas de fuego está haciendo sobre su cabeza. Yo me acuerdo un ejemplo bíblico, ¿cierto? Podemos ver el caso de David con el rey Saúl. Cuando David una y otra vez el Señor ponía la vida del rey Saúl en las manos de David, digamos. David pudo haberlo matado, pero él no lo hacía y lo demostraba por lo menos 2 veces, digamos. Y sin embargo, el rey Saúl seguía y seguía persiguiendo, y el rey Saúl declaraba a David su enemigo, no al revés. Entonces, ese es un muy buen ejemplo. David, a pesar de todo lo que hizo Saúl, David nunca buscó el mal del rey Saúl. Es más, cuando finalmente Saúl muere porque quedó muy mal después de una batalla y le pide a un siervo que estaba por ahí. Una malecita que le enterrara una lanza. Sí, creo que era. Claro, con la espada. Finalmente esta persona lleva y la noticia a David le dice, uy, maté a Saúl como una gracia. Claro, en el sentido de que tuvo misericordia, la humanidad y todo esto, digamos. Y David finalmente dice que tiene que morir porque mató al ungido de Jehová. Increíble. Entonces, ese es un buen ejemplo en el sentido de que nosotros no debemos pagar a nadie mal con mal, digamos. O sea, no debemos tomar la venganza en nuestras propias manos. Y está este concepto una vez más, digamos, que en el fondo las personas que hacen el mal, que rechazan, en este caso rechazan el evangelio llevados hoy en día, están acumulando ascuas de fuego en su cabeza. Sí. Y muchas veces nosotros llamamos a la gente a que seguir el mandamiento de Jesús y de Dios de evangelizar, pero por otro lado, de no insistir en evangelizar a personas que están permanentemente rechazando
la palabra de Dios, digamos. Claro, más que nada por hacerle un bien, entre comillas, de que no caiga tanta condenación sobre ellos. Entonces, lo que acabamos de leer, aplicado a los versículos que estamos leyendo, Mateo capítulo 23, versículos 34 al 36, ¿cierto? Donde dice que Jesús va a enviar a todas estas personas, te fijas tú, pero que ustedes los van a perseguir, los van a matar, los van a crucificar. ¿Es para qué? Es para colocar sobre ellos estas ascuas de fuego, en el fondo. Sí. Para colocar sobre ellos un mayor grado de culpabilidad. Y por lo tanto, van a tener eventualmente un mayor grado de castigo. Así es. Ustedes que son culpables, lo serán aún más. Ahora, no es el único motivo por el cual Jesús envió a estos profetas, sabios y escribas. O sea, la misma Biblia en el Nuevo Testamento nos habla en el libro de Hechos de cuántos se convirtieron. Dice que miles se convirtieron durante la primera predicación del apóstol Pedro, ¿cierto? Por lo tanto, siempre va a haber un factor de aquellos dentro de los mismos judíos que se van a haber convertido al cristianismo. Sin embargo, el principal motivo no es ese. Y eso es lo que cuesta entender un poco, Pablo, lo que tú mencionabas, ¿cierto? De que uno está tan acostumbrado al tema de que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es, paciencia. Y aquí vemos a este Dios que su actuar tiene que ver en gran parte con la gloria que Él va a recibir, no solamente por la gracia que tuvo con aquellos que creyeron, sino que también con el juicio que van a recibir todos aquellos que no lo recibieron, todos aquellos que rechazaron su palabra. Entonces, leamos el 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 15. Y esto nos va a dar algunas luces también sobre este tema de cómo es Dios al respecto. 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y si puedes seguir leyendo el Porque versículo. para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Así es. Entonces, eso es interesante, porque lo que está diciendo es que todo cristiano, ¿cierto? Es un olor agradable el cristiano cuando va a cualquier lugar, lo que siempre hablamos, su trabajo, en su barrio, donde sea, predicando el evangelio. Pero el olor grato va a ser tanto para el que se salva como para el que se pierde. Es increíble esto. O sea, nuestra labor como hijos de Dios es, nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio. A Dios le plació anunciar su gloria por medio de la predicación del evangelio. Entonces nosotros no podemos permitirnos como hijos de Dios abstenernos de esta maravillosa bendición. Él nos ha hecho partícipes de algo que nosotros no merecíamos. La gracia es inmerecida, pero también Él nos hace parte de su obra de salvación, de su obra de redención, y nuestra parte es precisamente predicar, anunciar el evangelio. Por eso dice la misma escritura en 2 Corintios que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, prediquemos el evangelio siempre, a tiempo, afuera de tiempo. Para los que se salva va a ser olor grato, pero para los que se pierden también va a ser olor grato. Claro. Dios. Va a ser, dice, olor de muerte para aquellos que rechazan a Cristo, pero va a ser olor de vida para aquellos que lo reciben. Pero es un olor grato, siempre. No deja de serlo porque sea de muerte. Entonces el día de mañana, hermano, hermana, usted está predicando el evangelio, está, predicándole a algún amigo, algún compañero de trabajo, y usted se da cuenta que esa persona rechaza a Cristo. Y es triste, por así decirlo. Uno no queda muy agradado por eso. Lo importante es que si uno transmitió el evangelio, como dice la parábola del sembrador, uno transmitió esa semilla, la transmitió como corresponde, hablando del amor de Dios, pero también del juicio, de la misericordia, pero también de la ira de Dios, y esa persona aún así lo rechaza. Bueno, nosotros debemos estar tranquilos al respecto, porque estamos cumpliendo nuestra labor. Por eso hay que entender que el evangelio en sí
Evangelio significa una buena noticia. Pero el Evangelio es una buena noticia que parte con una terrible noticia. La terrible noticia es que el ser humano se encuentra muerto en sus delitos y pecados y alejado de Dios, y prontos a recibir la ira de Dios. Y ahí es donde viene la buena noticia que nosotros tenemos que anunciar, que Jesucristo ha pagado el precio de esa maldad, de ese pecado que nos alejaba, y Él ha cumplido todo lo que nosotros debíamos cumplir. Ha pagado el precio por medio de su sangre, dándonos libertad. Y eso es el mensaje así, a grosso modo, del Evangelio, que nosotros tenemos la responsabilidad de predicar en cada oportunidad que tengamos. Así es. Porque como dice 1 Timoteo 2, 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Otra cosa es lo que el hombre hace, el ser humano. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos estén en su presencia eternamente. Pero el ser humano no es así lo que el ser humano quiere. Lo rechaza. Y bueno, en el caso de lo que rechaza, lo rechaza nomás. Y Dios va a hacer justicia en esos casos, y una justicia bastante terrible. Fíjate que en Apocalipsis 22:11 aparece una aseveración que va en la misma línea. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, es un poco lo que estamos viendo con Jesús cuando da esta maldición, digamos, cuando le dice que venga sobre vosotros toda la sangre de los justos. Dios dice, no quiere que ninguno se cambie de lado, por así decir. ¿Ah? Oye, sí, es increíble en la Escritura encontrarse con partes tan fuertes como cuando dice el mismo Señor Jesucristo que Él le hablaba a las demás, a sus discípulos, le explicaba todas las parábolas en secreto, ¿cierto? En la intimidad, pero dice que a los demás, a todos le hablaban parábolas, para que no se arrepintieran y creyeran. O sea, el propósito de las parábolas, que nosotros muchas veces lo vemos como que el Señor la utiliza para ejemplificar y hacer más sencillo un mensaje profundo, en realidad muchas veces, o sea, el propósito de eso era que las personas escuchando no entendieran y no se arrepintieran. Exactamente. Es increíble. Mirando no vieran y no se arrepintieran de sus pecados. El Señor tiene bueno, eso tiene que ver un poco con el poder de Dios, con toda su autoridad y, bueno, su gloria en el fondo. Y ahí también la gloria de Él, en su misericordia, de cada uno de nosotros haber perdonado nuestros pecados y permitirnos cambiarnos de bando. O sea, a ellos no, pero nosotros sí. Gracias y gloria sean a Dios por eso. Y solo por gracia, por un regalo inmerecido. Entonces, ese es un aspecto muy, muy importante, y yo entiendo que es difícil muchas veces de entender y aceptar, pero cuando usted lee la Escritura, fíjese en eso. Fíjese que debemos conocer a Dios íntegramente. Dios se nos revela a través de la palabra y nos revela. Eso es lo que Él nos quiere revelar, digamos. Pero claramente uno ve a través de los versículos que hemos leído un Dios mucho más amplio de lo que se suele enseñar en el mundo. Sí. Hay una idealización de un Dios, que Dios es solamente amor. Eso no, Dios es todo, es amor, es justicia, es ira, es misericordia. Y como dice también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y yo tendré piedad de quien yo quiera piadarme nomás. Él sabe. Entender eso es bien fácil. Aceptarlo es lo complicado. Pero es una verdad que no podemos refutar en ninguna manera. Así es. Vamos a nuestra pausa musical y ya regresamos. Estamos de regreso, ya habiendo escuchado la última alabanza del día de hoy, y ya estamos cerrando este programa de Un Instante con la Sagrada Escritura. Le agradecemos por haber oído, por haberse mantenido atentos, y el deseo de nuestro corazón es siempre poder guiarles, motivarles a que busquen en la Escritura y puedan corroborar efectivamente si lo que nosotros estamos diciendo es verdad o no. Eso es una parte súper importante. Esto no se quede tan solo con lo que nosotros le decimos, sino compruébelo si está en la Escritura, y ahí denlo como una verdad. Si no, no. Así es.
Mira lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ese es el principal mensaje de hoy, el Evangelio, el evangelizar, lo que dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y esas todas las cosas significa que tenemos que necesariamente leer todo el Evangelio, todos los Evangelios. Y eso incluye también esta parte que también, como dices tú, podemos entenderlo, pero difícil de aceptarlo. Bueno, ya me despido entonces de este programa y espero que Dios los bendiga. Así es, que el Señor les bendiga.